En esta mañana vamos a estar reflexionando en una profecía del profeta Isaías que había escrito unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Así que yo le invito a que usted vaya a su Biblia, me acompaña a Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Aquel que pueda estar en pie, le invito a que esté conmigo también para darle lectura oficialmente al texto. Isaías capítulo 9, y aunque haremos referencia o alusión a algunos otros pasajes de este mismo texto, lo que exploraremos o donde meditaremos particularmente son los versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, gracias te damos en esta mañana por la reunión de los santos, la reunión de la iglesia. Gracias porque es un privilegio un día más que nos permite reunirnos para recordar quién eres tú, para recordar y celebrar a Cristo, celebrar que estás vivo, celebrar tu victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Gracias por cada hermano, cada familia que pudo estar aquí en esta mañana hoy, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones a través de esta palabra, que meditemos una vez más en esta profecía del profeta Isaías, que hablaba cientos de años antes acerca de quién vendría, quién nacería allí en Belén. Abre nuestros corazones, Señor, nuestras mentes a tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1816, un joven austriaco escribió un poema. Se sentó a escribir un poema y no sabía, sin saber en ese momento cuando él escribía ese poema, que 2 años después se le pondría música, en 1818, y que hoy por hoy ese poema que se convirtió en una canción probablemente está en el tope de las 5 canciones más famosas del mundo, de la historia. Y estoy hablando de la canción Noche de Paz. Esa canción se ha traducido a más de 300 idiomas y dialectos. De hecho, la UNESCO la ha catalogado como un patrimonio de la humanidad, como una canción que debe estar en todos los idiomas, porque habla de una verdad importante para todos los idiomas. Y cuando usted ve el contenido de esa canción, no está relatando otra cosa que aquella noche gloriosa cuando nació el Salvador. Que aquella noche gloriosa cuando se le anunció a ese grupo de pastores que el pastor Edgardo narraba, según Lucas capítulo 2. Esa noche hermosa, esa noche de paz, donde el príncipe de paz, como nos dice nuestro texto en esta mañana, estaba allí naciendo. Pero es más impresionante aún conocer un poco de la historia de cuándo se escribió esa canción. Porque cuando se escribe esa canción, cuando este joven austríaco se sienta a escribir ese poema originalmente, Europa, su país y su ciudad estaba devastada. Estaba devastada por las guerras de Napoleón, que habían sido unos años antes y habían destruido muchas ciudades. Pero específicamente ese año, cuando se escribe Noche de Paz, esa región había estado devastada por un gran frío que había arropado todo ese lugar. De hecho, a ese año se le conoce como el año sin verano. ¿Usted se imagina eso? Usted ver la historia de un país y de momento se dice, este año no hubo verano. Este año todo fue frío. Pero mi hermano, una condición tan difícil que mucha gente murió, que propagó hambre, que se perdieron las cosechas. Guerras napoleónicas. El año sin verano. La gente desesperada, buscando paz y esperanza. Y este joven se sienta a escribir este poema para recordar de dónde viene la paz y la esperanza que la gente estaba buscando. Así que desde un inicio, cuando él escribe esa canción, desde un inicio,
Son muchas las personas que se identificaron y comenzaron a cantarla. De hecho, tal vez el momento más famoso cuando se cantó esta canción fue en un momento en la Primera Guerra Mundial, en medio de las trincheras, cuando hubo una noche de paz, un día de paz, y fue el 24 de diciembre de 1914. Había guerra, al otro día se seguían matando, el día anterior se estaban matando. Pero esa noche, 24 de diciembre de 1914, fue algo impresionante. Si existiera una máquina del tiempo, a ese es uno de los eventos que yo quisiera ir. Particularmente a ese evento. Porque ¿sabes qué ocurrió? Por un momento, solo por una noche, la noche del 24 de diciembre, hubo paz en medio de la guerra mundial. ¿Y sabes qué estaba pasando? Dicen los registros, algo impresionante, imagínate esto. Dicen los registros históricos que si tú pasabas por allí, tú lo que escuchabas era a los franceses cantando Noche de Paz en francés, a los británicos cantando la Noche de Paz en inglés. Y a cada región, cada país que estaba el día anterior y el día próximo matándose unos a otros. Pero esa noche, juntos en su propio idioma cada uno, pero juntos estaban entonando esa canción. Y no se disparó un tiro esa noche, porque hubo paz. Lo que le quiero decir con esto es que noten cómo esta canción alude a un solo evento. Y es el evento de la noche gloriosa, donde en Belén nacía el príncipe de paz, el que verdaderamente venía a traer la paz al mundo. El que cuando creció en su ministerio dijo: yo no le doy la paz como se le da al mundo, yo le doy la paz verdadera. De ese príncipe de paz, mi hermano, es que hablaremos brevemente en esta mañana. Isaías escribió, como le decía, este libro 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y es muy interesante conocer, mi hermano, que cuando vemos el capítulo que tenemos delante, el capítulo 9, acompáñeme solamente 2 capítulos atrás, vea conmigo el capítulo 7, verso 14. Profecía tras profecía de Isaías apuntaba a Cristo. De hecho, hay algunos autores que le llaman a Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento, porque está lleno de referencias a Cristo. Miren lo que dice Isaías 7:14, de seguro usted lo ha escuchado. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Y precisamente cuando Cristo nace, esa es la profecía que Mateo nos dice, aquí se está cumpliendo. Este que ha nacido es ese hijo de la Virgen prometido, llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero cuando conocemos un poco de lo que estaba pasando, mi hermano, había caos mundial en esa época de Isaías, cuando él escribe esto. La gente también estaba desesperada buscando una intervención de Dios, que Dios hiciera algo en favor de su pueblo. Y Dios les iba a enviar una señal, que una joven iba a tener un hijo. O sea, realmente ocurrió un evento en la época de Isaías, no como el evento de María y Jesús, pero ocurrió un evento donde una joven mujer iba a tener un hijo, y eso iba a ser señal de que Dios iba a intervenir en favor de su pueblo. Pero a la misma vez, mi hermano, esto se convertiría en una profecía de Cristo, porque al final de cuentas, lo que está cumpliendo esta profecía es el momento más importante de la historia, cuando Dios interviene en favor de su pueblo. La Navidad es un recordatorio, mi hermano, de eso. Lo decíamos la semana pasada. La Navidad es un recordatorio del Evangelio, de que no puedes salvarte a ti mismo, de que Dios intervino, de que Dios hizo algo en favor de su pueblo. De hecho, cuando usted ve no solamente el capítulo 7, vaya conmigo al capítulo 8. Antes de llegar a la hermosa descripción que tenemos en esta mañana del capítulo 9. Miren el capítulo 8, de momento, ante tanta incertidumbre que vivía el pueblo, miren lo que dice la última parte del capítulo 8, versículos 21 y 22. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán en la tierra, he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¡Wow! ¡Qué imagen tétrica! ¡Qué imagen de dolor! ¡Qué imagen de tristeza! Note lo que Isaías le está diciendo al pueblo. Le está diciendo, ustedes están sufriendo por las opresiones, por su propio pecado y por las opresiones de los asirios y otros imperios.
Dios va a intervenir en algún momento. Pero aquí lo único que se está viendo es lo que ellos estaban sufriendo: tinieblas, tribulación, angustias. Pero qué hermoso la continuación de ese pasaje. Qué hermoso que ese pasaje no se queda ahí. Miren el capítulo 9 cómo comienza. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Otra profecía de Cristo. ¿Y dónde estaría su ministerio? Pero miren ahora el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermano, ¿qué les quiero animar a que vean en este pasaje desde el capítulo 7? Es que cuando el pueblo necesitaba una intervención de Dios, en un momento difícil de su historia, Dios envió una señal. Un hijo que nacería de cierta mujer, que les iba a identificar que Dios iba a hacer algo, que Dios no los había abandonado. Después, cuando el pueblo estaba en tinieblas, cuando el pueblo estaba sufriendo en gran manera, Dios envió otra señal, Dios envió un profeta y les dijo estas palabras: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquellos que estaban en tierra de sombra de muerte, la luz de Dios resplandeció sobre ellos. O sea, en otras palabras, una y otra vez se muestra el pueblo en necesidad y lo que hace Dios para atender esa necesidad. Y estos son profecías que apuntan a ese momento cuando usted y yo reconocemos que ahí estábamos nosotros en tinieblas, oscuridad, sin esperanza, sin ayuda. Y Dios entonces interviene. Y Dios entonces envía a su Hijo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hermano, de eso se trata de la Navidad. De recordar que cuando ya no había esperanza para el hombre, porque todo estaba en tinieblas, miren los versículos anteriores. Ahí Dios envió a su Hijo. Ahí el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De eso se trata esta hermosa época. Así que lo que hace Isaías en el capítulo 9, es lo que estaremos reflexionando brevemente en unos minutos. Lo que hace Isaías en el capítulo 9, hermano, no es otra cosa que seguir hablando de esas intervenciones, de lo que haría Dios en favor de su pueblo, de un pueblo que estaba oprimido, de un pueblo que estaba necesitado. Así que Isaías continúa describiendo ahora a ese hijo que nacería de una virgen, del capítulo 7. Isaías continúa describiendo a ese Emanuel, a ese Dios con nosotros. Y lo que tú y yo tenemos desde los versículos 6 al 7 de este capítulo, que es nuestro texto de esta mañana, no es otra cosa que una descripción de los atributos de ese niño que había de nacer. De los atributos de ese rey que sería enviado, de ese Emanuel o Dios con nosotros. Hermano, yo lo repito, es impresionante. Son 700 años antes que se está escribiendo esto. Y 700 años antes ya Isaías está viendo, Dios lo está mostrando, algunos de los atributos de este niño que había de nacer. Así que acompáñeme, y eso es lo que estaremos reflexionando en esta mañana, los versículos 6 al 7, estos atributos de este niño que había de nacer. Miren el verso 6, la primera parte. Nos dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Hermano, usted tiene que conectar la Biblia, y lo vimos aquí en la clase de los miércoles de hermenéutica, interpretar la Biblia. Usted siempre tiene que conectar la Biblia de un sitio a otro, porque para eso está ahí, es un mensaje completo. Isaías no es un libro separado del resto de la Biblia. Así que cuando usted tiene esto y ve esa pequeña frase que dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Esa idea de dar, ¿dónde usted más la ve en la Biblia? Especialmente en el Nuevo Testamento. Recuerde por un momento Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado, que dio a su Hijo unigénito. Hermano, lo que está diciendo Juan 3:16 no es diferente a lo que está diciendo Isaías 9:6. Porque aquí se nos está diciendo un niño que nos ha sido dado, como nos dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio un regalo, que nos dio a su Hijo. Este es el mayor regalo, ese niño que nos es dado. Eso es lo que celebramos una y otra vez, no solamente en esta época navideña, mi hermano, sino todo el tiempo.
Nos fue dado porque no había otra forma en que nosotros podríamos producir a un Salvador. Usted sabe que entre cada pueblito o cada tribu siempre había alguien que se destacaba. En cada cultura. Y se decía, ¿sabes qué? Ese es el héroe de nuestra nación. Bueno, Puerto Rico lo tiene. Nosotros tenemos nuestros héroes. O los hombres y mujeres ilustres, que uno los identifica y dice, oye, estos hombres y mujeres se destacaron en lo que sea. Pero ninguna cultura, ningún pueblo pudo producir un Salvador que lo salvara y le resolviera su problema más grande. Y quizá usted va a un pueblito y hay una estatua hoy de un hombre que hace 200 años le resolvió un problema a ese pueblito porque no tenían agua. Y ese hombre inventó unos canales para que el agua llegara. Y le hicieron hasta un monumento. Hay una estatua. Porque ese hombre resolvió un problema de esa gente. Pero mi hermano, aun cuando nosotros tenemos nuestros más grandes héroes, si queremos usar ese término, o hombres y mujeres ilustres, todos reconocemos que ninguno de ellos ha podido solucionar el problema más grande del hombre, su separación de Dios. Cómo lidiar con nuestro pecado. Cómo limpiarnos de nuestra mancha. Cómo limpiar nuestra conciencia. Cómo salvarnos. Así que como ningún hombre pudo hacer eso, ni aun los grandes hombres y mujeres ilustres lo han podido hacer, ni aun los grandes pensadores de la humanidad lo han podido hacer. Es por esa razón que este texto en esta mañana nos está recordando que por eso se nos dio. Mi hermano, porque si de nosotros mismos lo pudiéramos haber producido, Dios no necesitara dárnoslos. Pero Él nos los dio. ¿Por qué nos dio un Salvador? Porque nosotros como humanos no podíamos producirlo. Tenía que ser Dios mismo. Tenía que ser una intervención de Él. Él mismo fue el que nos reveló esa noticia de salvación. No fue un invento humano. Ningún ser humano, mi hermano, por más sabio que fuera o inteligente, podría idear una salvación tan gloriosa como la que se nos muestra en el Evangelio. Por eso se nos dice que este niño nos ha sido dado. Dios tuvo que hacer algo porque nosotros no podíamos. Y usted sabe que esto es lo que le choca a la persona, al pecador natural, allá afuera, el que no tiene a Cristo. Cuando tú le dices, no puedes salvarte a ti mismo. Porque la tendencia natural del hombre es, yo tengo que hacer algo. Y cuando tú le dices, no, tú puedes hacer muchas cosas para tratar de estar mejor en tu vida, pero para esto de lo cual yo te estoy hablando, no puedes salvarte a ti mismo. Tienes que esperar una intervención de Dios. Para esto de lo cual yo te estoy hablando, que es tu salvación, necesitas recibir este regalo, mi hermano, porque es un regalo de gracia. Él nos lo dio. Y tú tienes que preguntarte, ¿cuánto te cobró? ¿Qué le ha cobrado Dios a la humanidad por este niño que nos ha sido dado? ¿Qué le pidió Dios a la humanidad por este niño que nos fue dado? Oye, hagan esto y si ustedes hacen esto, yo le doy a este niño, este Salvador. O lleguen a este nivel de inteligencia. Cuando ustedes lleguen como civilización a este nivel de inteligencia, yo les doy a un niño, a un Salvador. Mi hermano, no fue así. Fue cuando el hombre estaba más corrupto, cuando el hombre estaba más hundido en las tinieblas, que la luz resplandeció sobre ellos, como nos dice el pasaje que acabamos de leer. Fue en ese momento cuando un niño nos fue dado. Pero haga énfasis, no me canso de hacer énfasis en esa palabra. A veces la tomamos por hecho, la pasamos de largo. Ese verso 6 que se nos dice, un hijo nos fue dado. Mi hermano, nos fue dado porque nosotros no podíamos producirlo, porque no podíamos salvarnos. Fue una intervención de Dios. Dios tuvo que hacer algo. Y eso es lo que celebramos en esta época. Pero ¿quién es ese niño que nos ha sido nacido y que nos ha sido dado? Miren las descripciones ahí desde la última parte del verso 6 en adelante. La primera descripción que se nos da de este niño que nos ha sido dado es que el principado está sobre sus hombros. Hay una versión de la Biblia, una traducción, la Biblia de las Américas, que traduce esa pequeña frase diciendo, la soberanía reposará sobre sus hombros. O sea, la idea de que este niño que nos ha sido dado no es un niño cualquiera. El nacimiento allí en Belén, en esa gloriosa noche de paz, mi hermano, no fue como cualquier otro nacimiento. El que nacía allí en Belén y lo ponían en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Ese no era otro niño simplemente que venía a este mundo. Usted sabe que desde que Adán y Eva pecaron y Dios les prometió que vendría un Salvador,
Dios le prometió que ese Salvador vendría de la simiente de la mujer. Así que desde que Eva tiene su primer hijo, ella tiene la esperanza. ¿Y sabe qué ocurre? Se da cuenta que ese no era. Se da cuenta que el primer hijo es Caín, Abel. Y miren lo que ocurre en el primer nacimiento. Así que generación tras generación, había una promesa de que de la simiente de una mujer vendría ese Salvador. Mi hermano, generación tras generación, no, ese no es. Y usted ve la Biblia, vea, desde Génesis en adelante, desde Génesis 3:15, de hecho, hay un autor de teología bíblica que nos dice que esa idea de la simiente de la mujer es la idea que recoge toda la Biblia. Él nos dice, desde Génesis 3:15 en adelante, la única pregunta que tú tienes que contestarte cuando estés leyendo en el Antiguo Testamento es esa. ¿Quién es ese simiente de la mujer que se prometió? ¿Es Caín? ¿Es Abel? ¿Es Noé? ¿Es Abraham? ¿Es David? Y usted va estudiándolo y va descartándolo. Incluso David, un hombre conforme al corazón de Dios. No, ese no era. Seguimos esperando a otro. Mi hermano, usted se imagina el pueblo de Israel año tras año, consumido en tinieblas, con esta esperanza en su mente de que aun cuando estaban en tinieblas, la luz de Dios vendría y un niño les iba a ser dado. Oye, ahora entonces usted puede entender el impacto de esos pastores cuando un día que ellos no estaban esperando, llega del cielo un cántico, unas voces angelicales diciendo, por fin ha llegado. Mi hermano, lo que están anunciando esos ángeles que se le aparecen a los pastores es que esa promesa de Génesis 3:15, de la simiente de la mujer, de alguien que vendría a salvarnos, de un hijo de Dios, un niño que nos ha sido dado y que vendría a resolver lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Eso es lo que estaban los ángeles diciéndole allí. Por eso ese texto está lleno de gozo. Dice que los pastores estaban muy gozosos porque ellos estaban esperando eso. De hecho, ¿usted sabe qué ellos hacían? Preparando cordero. Piense para qué. Los pastores preparaban cordero para los sacrificios. Todos los años, esa era su función, diciendo, como todavía no ha llegado el Cordero que Dios prometió que iba a enviar, hay que seguir preparando sacrificios. Pero usted se imagina esa noche sin planificar. Ellos no estaban esperando eso. Y de momento se interrumpió, una interrupción de Dios. Y se muestra que por fin ha llegado el Salvador prometido. Que por fin ha llegado la simiente de la mujer. Ese niño que nos fue dado, por fin había llegado. Y eso es una noticia de gozo. De hecho, yo la semana pasada, mientras estudiábamos la visita de los sabios de Oriente, yo le decía que ese primer nacimiento estuvo rodeado de alegría y gozo y alabanza. Lo hicieron los sabios de Oriente. Dice que se gozaron, alabaron a Dios, gozosos. Cuando usted estudia el relato de la visita de los pastores es lo mismo. Mucho gozo, alegría por lo que estaba pasando. Alabanza a Dios. Pues aquí, mi hermano, en el pasaje que tenemos delante, no es otra cosa que es una descripción de ese niño que nos fue dado. Ese niño que en primer lugar se nos dice que la soberanía reposaría sobre sus hombros. No era cualquier niño. Este era un rey soberano que tendría toda la autoridad sobre sus hombros. O sea, lo que dice la idea de ese texto es que él tendría toda la soberanía. Usted bien sabe, todavía ocurre así, cuando muere la reina Elizabeth y tenemos un nuevo rey, Carlos III, hace un pocos meses, ese rey hereda muchos títulos. Y son títulos que se le dan, o sea, a veces lo conocen como el rey Carlos III, pero detrás de eso hay muchos títulos. Y son títulos que tratan de identificar o reconocer atributos de la realeza. ¿De quién es ese rey? Eso es lo mismo que se hace aquí. Se habla de un rey, de un niño que nos es dado, y se comienzan a hablar de atributos de él. Noten que no solamente él es un rey soberano, porque tiene toda la autoridad sobre sus hombros. Miren ahí la segunda parte o la tercera parte de ese versículo 6. El principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, en primer lugar, admirable. En otras palabras, digno de admiración. Este rey es el único que es digno de ser admirado y glorificado, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ni todos los libros del mundo bastarían para describir su belleza. Para admirarlo. Para mirarlo por todas partes y decir, oye, yo no he terminado de ver. Es como un diamante. Que usted dice, oye, ¿cuándo yo termino de ver este diamante?
todas sus partes y todos sus reflejos y su belleza. ¿Cuánto más Cristo? Por eso es la perla de gran precio, mis hermanos. ¿Cuánto más Cristo y su belleza? Creo que un miércoles hablamos un poco de eso aquí en una clase. Yo les compartía, no bastó un evangelio. Necesitamos 4. Eso es como, piensen, vamos a escribir algo acerca de quién es Jesús, su persona y su obra. Vamos a escribir una pequeña historia, un evangelio. No, eso no bastó. El Señor inspiró 4, Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Y sabes qué? El último, ¿sabes qué nos dijo Juan? Que ni todos los libros del mundo bastarían para seguir describiéndolo a Él. Para seguir hablando de quién es Cristo y de su obra y de todo lo que hizo. Mi hermano, porque Él es digno de admiración. Tú nunca te cansarás de verlo, de admirarlo. O sea, miren por un momento. 700 años antes se nos está diciendo que Dios haría algo. Dios enviaría la simiente de la mujer. Un niño nos va a ser dado, el Salvador. Y se nos dice, en primer lugar, eso no va a ser cualquier niño. Va a tener toda la autoridad y la soberanía. En segundo lugar, ese niño va a ser digno de admiración. De hecho, lo que vimos la semana pasada es reflejo de esto, o es evidencia de esto. Vienen de Oriente unos sabios a rendirle honor, a admirar, a ver, a conocer quién era ese niño que había nacido allí. Pero mi hermano, este niño no solamente tendría toda la autoridad, sería admirable. Miren la otra parte del verso 6. Él también es llamado consejero. Y la idea que se refleja ahí de que Él es llamado consejero es que en Él se esconde o Él posee toda la sabiduría. Normalmente los reyes necesitan consejeros. Normalmente los reyes tienen toda una corte real donde tienen personas que lo aconsejan. Hay uno que le aconseja de economía, hay otro que le aconseja de agricultura, hay otro que le aconseja de cuánta cosa. Pero este no, este es descrito aquí como que Él mismo es consejero. Él mismo, en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría. A ese no hay que enseñarle nada. Ese viene a enseñarnos quién es Dios. Ese viene a revelarnos todo el consejo de Dios. Matthew Henry decía sobre este pasaje: Cristo es llamado consejero porque Él conoce todos los consejos de Dios desde la eternidad y nos los ha venido a mostrar. Por eso es llamado el consejero. Pero no, te vuelvo y repito, todos estos títulos no se le están dando a un rey que está en un trono, un palacio establecido. No, se le están dando a un niño que aún ni ha nacido. Y que cuando nació, no nació en el palacio de Herodes. Que cuando nació allí en un humilde pesebre. Pero mi hermano, si usted se sorprende por estos títulos, sorpréndase más por los que vienen ahora. Admirable, consejero. Miren el próximo. Dios fuerte o todopoderoso. Es la misma idea que se presenta ahí. Pero como un niño, que la idea de un niño es que es indefenso y débil y por eso hay que cuidarlo. Pero no, este niño es descrito como Dios fuerte, todopoderoso, el cual no tendría para él nada imposible. De hecho, fue tan poderoso que no solamente tuvo autoridad sobre el mar, cuando el mar se puso bravo y Él le dijo: calla, calma, y el mar se calmó. Tiene tanta autoridad y es todopoderoso, Dios fuerte, que cuando este niño del que se está describiendo aquí en un momento dado tuvo la autoridad de decirle a endemoniados: ven fuera, y lo hizo y le sacó demonios. Tenía autoridad también sobre lo espiritual, tenía autoridad sobre la muerte. Y le dijo a Lázaro: Lázaro, sal, con sus palabras. Y Lázaro vivió. Mi hermano, pero sobre todo se muestra su autoridad. ¿Sabe dónde? En la cruz, al vencer el pecado. Y luego el tercer día, venciendo la muerte. Ahí se muestra verdaderamente que Él es todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque menciona a cualquier rey de la humanidad antiguo, de la Biblia, Nabucodonosor, los faraones. Cualquiera de ellos, ninguno podía decir que es todopoderoso. Ellos creían que lo eran, pero su mente está limitada. Y tú puedes encontrar la tumba de Nabucodonosor, la tumba de los faraones. Allí están las pirámides, son las tumbas de los faraones, están allí para visitarlas. No eran todopoderosos porque no vencieron la muerte.
Pero Cristo se menciona, mi hermano, aquí como un Dios fuerte, pero no notan algo que parece hasta irónico, porque comienza diciendo, esto es un niño que nos es nacido, pero de momento se nos muestra la identidad de este niño y se nos dice, oh, Él es Dios. Dios fuerte. Él es Dios todopoderoso. Y para complicar más la cosa, trata de explicar el próximo atributo. Padre eterno. Pero ¿cómo que esto es un niño que no es nacido? Y se le está dando este atributo, Padre eterno. No solamente se le está dando atributo de eternidad, sino que se le está dando esta identidad con Dios mismo. Hay muchos teólogos que han tratado de entender este texto y una de las líneas que sacan es esa idea de que es una alusión no solamente al Padre como la idea de Dios, de que Él le pertenece, de que Él mismo es Dios también, sino de que se está hablando acerca de un atributo de Él, de que este rey cuidaría a su pueblo eternamente como un padre. De hecho, como lo hizo Dios con el pueblo de Israel, que fue una figura paternal para ellos. La forma en que los cuidó, la forma en que los guió. De hecho, hay textos en el Antiguo Testamento que dicen que prácticamente Dios cogió de la mano al pueblo de Israel en ocasiones. Era la imagen de un padre que los cogió de la mano y los movió, los guió, los guardó, los protegió, los proveyó. Pero eso es mucho más profundo que eso, mi hermano. Esta idea de presentar a este niño con todos estos títulos. Y miren el último, que aparece ahí en el verso 6. No solo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Él es el que vendría a traer la paz al mundo. Mi hermano, y más que paz entre los hombres. Porque usted dice, oye, no lo hizo porque todavía hay guerra. Pero usted sabe de lo que se estaba tratando. ¿Por qué se llama el príncipe de paz? Porque Él venía a traer la paz del hombre con Dios. Y eso sí lo hizo. Y eso sí lo logró. Y por eso hoy tú puedes tener paz con Dios. Y por eso los que nos están escuchando a través de transmisión, hoy puedes tener paz con Dios. Solo en Cristo, el príncipe de paz. Mi hermano, ve y dile a alguien hoy en la fiesta de Navidad con tu familia. Dile, tú estás buscando paz, porque eso es lo que busca la gente por todas partes. Solo la encuentras en el príncipe de paz. ¿Qué es lo que celebramos? Solo la encuentras en Él. El hombre cayó, el hombre pecó allá en Génesis 3 y le había declarado la guerra a Dios. Ya desde Edén en adelante ya no había paz con Dios. Pero Cristo es llamado nuestro príncipe de paz. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo, el príncipe de paz. Así que noten uno a uno cómo se va describiendo estos atributos de quién es este Salvador, este niño que nos fue dado. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabes qué? Yo lo invito a que usted vaya a los evangelios, vaya a ver la historia de Jesús, lo que Él hizo, quién fue Jesús, la forma en que Él interactuó con la gente, con los perdidos. Y usted vaya viendo cómo usted puede identificar algunos de esos atributos en tal o cual historia de los evangelios. Lea, qué sé yo, la visita de Jesús o la sanación de Jesús con los leprosos. Y vea, y usted diga, oye, ¿qué yo puedo ver ahí? Ese Dios fuerte, que tiene toda autoridad. Pero también ese Padre eterno, en el sentido del el que cuida, el que no rechaza, el que vela por la salud y el bienestar de otros. Así que una y otra vez yo le invito, vaya a los evangelios, vea a Cristo, pero vea a la luz de esta profecía que se había hablado 700 años antes de Él. Y si alguien todavía tenía duda de la identidad de este niño que nos iba a ser dado, de este Salvador de quien está hablando Isaías, si alguien todavía tenía duda cuando Isaías está describiendo a este niño, miren cómo él termina este pasaje, verso 7. Lo dilatado, lo grande de su imperio y la paz no tendrán límite. Mi hermano, busca un mapa. ¿Cuál era el límite del territorio de Nabucodonosor? Y usted lo ve. ¿Cuál era el límite del imperio romano? En todo su esplendor, cuando estaba más poderoso. Y usted lo ve, el límite. ¿Cuál era el límite del imperio español?
en su época de gloria. Y usted ve el límite. Pero mi hermano, se nos dice aquí, lo dilatado, lo ancho, lo grande de su imperio no tendrán límite. Este niño no era un rey cualquiera. Porque lo dilatado de su imperio y la paz que él traería no tendría límites. Y este rey se sentaría sobre el trono de David y sobre su reino. Decíamos ahorita que usted siempre que vea algo en la escritura, ahorita fuimos para adelante, cuando decíamos un hijo nos es dado y pensamos en Juan 3:16, que está más adelante, el hijo que se nos dio, Cristo. Pero en esta ocasión usted tiene que ir para atrás. Este rey, este niño que nos es nacido, se nos promete que se va a sentar sobre el trono de David. Y usted va para atrás y usted puede ver una promesa que le había hecho Dios a David, precisamente. En uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento, Dios le había prometido a David, precisamente, en 2 de Samuel, capítulo 7, que de él, un descendiente de él, uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono, mi hermano, y tendría un trono o un reino que sería para siempre. Y usted sabe que Salomón murió, así que Salomón no era ese rey. Y cuando Cristo viene en escena, usted ve en los evangelios que se presenta precisamente así: Jesús, el hijo de David. Así empieza el evangelio de Mateo, para decirte, es él, ese que estamos esperando, es la simiente de Abraham. Así empieza Mateo 1:1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Desde el primer versículo Mateo quería decirle a los judíos, no sigan esperando, porque ha llegado el que fue prometido. El niño que fue prometido, el Salvador, la simiente de la mujer, el que fue prometido como un descendiente de David, él ha llegado, él está entre nosotros. Así que cuando vemos allá en ese pasaje de Isaías capítulo 9, versículo 7, esa idea de que él se sentaría sobre el trono de David y sobre su reino, y que sería un reino de justicia. Miren lo que dice: disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Sería un reino que no tendría límite en cuanto a su alcance, pero también sería un reino que no tendría límite en cuanto a su temporalidad. Pues repito, mira el pasado. ¿Y por cuántos años reinó tal faraón o rey poderoso? Y usted ve la lista y está allí. Pero este rey no tendría límite de tiempo, de caducidad. Su reino no acabaría nunca. De hecho, hermano, si usted está en Cristo, hoy usted pertenece a ese reino. Y hoy usted es un embajador de ese reino. Hoy usted tiene la responsabilidad de anunciar al mundo precisamente las buenas nuevas de ese reino. Este rey reinaría con toda justicia, con paz, desde ahora y para siempre. Y miren cómo se acaba esta pequeña porción de la escritura de Isaías allí en el verso 7. La última parte, miren lo que nos dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es como la firma, es como la idea de todo esto que está aquí descrito. Este niño que nos va a ser dado, con todos estos atributos, espéralo porque va a llegar. Quien te lo está prometiendo es Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías le dijo al pueblo eso ese día, cuando dio esta profecía. Dios lo hará. Mi hermano, lo que estamos celebrando hoy es que Dios lo hizo. Es que Dios hizo eso que Él prometió. Usted ve este pasaje 700 años antes. Sí, Dios hará todo esto. Dios nos enviará a ese hijo. Dios nos enviará a ese niño con todos estos atributos. Y lo conoceremos como el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Hoy, mi hermano, recordamos precisamente eso. Que Dios lo hizo, que Dios envió a este niño para traernos salvación y vida eterna. Así que hoy es un buen día para considerar una vez más la gloriosa noticia del nacimiento de Cristo, conectándolo con el Evangelio, mi hermano. Lo repetí la semana pasada en nuestra predicación. Lo repetiré el año que viene, se lo advierto desde ya. O si el pastor Carlos es el que predica en ese sermón de Navidad, también lo hará. No podemos separar la Navidad del Evangelio. No hay otra forma, mi hermano.
de no conocer esta gloriosa verdad de este niño que nos fue dado, y que eso es lo que estamos celebrando hoy. Este niño que nos fue dado y cuyo reino y atributos fueron descritos en este pasaje que acabamos de leer, no se quedó como un niño, no se quedó en el pesebre. Nosotros hoy recordamos toda esa historia. Él creció, él no quebrantó ni una tilde de la ley. Al contrario, él cumplió toda la ley de Dios. Él nos mostró el carácter de Dios. Él murió en una cruz por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día para vencer la muerte y probar que Él era el Dios fuerte, descrito en aquella profecía. Pero la historia no se quedó ahí tampoco, porque Él ascendió a los cielos, mi hermano. Está a la diestra de Dios. Dejó a su iglesia establecida con el propósito de que su reino, ese reino que vimos en este pasaje, en esta profecía, que es un reino que no tendría límite ni fin, dejó a su iglesia establecida con el propósito de que su reino se siguiera expandiendo. Ese rey hoy está sentado a la diestra del Padre y prepara morada para lo que ha puesto su fe en Él. Y hoy, mi hermano, estamos esperando gozosos. Hoy recordamos al pasado, ese nacimiento. De hecho, hoy fuimos mucho más atrás. Fuimos 700 años antes de ese nacimiento. Pero también tenemos nuestra mirada puesta en el futuro, porque Él prometió que vendría. Y se cumplió la primera promesa. Allí, 700 años antes, dice, Él lo hará. Y lo vimos que Él lo hizo. Mi hermano, eso nos da certeza y seguridad de que todas esas promesas que están después en el Nuevo Testamento también las va a cumplir. Esas promesas que nos hablan de ese rey que vendrá, que dijo, yo me voy, les enviaré el Espíritu Santo, pero me voy a preparar morada porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa promesa de que Él vendrá a buscar a su iglesia es la promesa que esperamos todos en este día. Hermanos, recordemos hoy que en esta Navidad y todos los días tenemos en Cristo a un Rey admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No hay otro regalo más grande que este. Ese es el motivo de nuestra celebración. Damos gracias hoy a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos un día más. No nos cansamos, Señor. Yo no me canso de predicarlo. Yo no me canso de escucharlo yo mismo. Yo sé que la iglesia tuya, tus hijos, tampoco se cansan de escuchar estas hermosas verdades. De ese niño que nos fue dado. Y de que eso es lo que celebramos hoy. Gracias porque cuando comenzaste tu ministerio en la tierra, mostraste precisamente que eras eso. El consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el admirable, el Príncipe de paz. Señor, hemos intentado buscar la paz de muchas maneras. Y nunca lo hemos logrado como seres humanos, Señor. Solamente es por una intervención tuya que podemos tener esa paz verdadera. La paz que viene de ti, Señor, no como la que da el mundo. Ayúdanos a recordarnos primeramente a nosotros mismos, Señor, esta hermosa historia una vez más, de que tú lo hiciste, de que tú cumpliste tus promesas, pero de que tú estás en espera, Señor, de regresar nuevamente a buscar a tu pueblo y cumplir otra vez esa promesa de que vendrás por tu pueblo. Señor, pero mientras nos lo recordamos a nosotros mismos, que podamos hablarle a un mundo indiferente, a un mundo que celebra la festividad pero sin ti, a un mundo que le gusta, Señor, la fiesta, que le gusta el buen ambiente, que le gusta la comida de la época, la música de la época, que se entretiene con muchas cosas, pero no se detiene a pensar en lo que estamos conmemorando. En el hecho, Señor, de que lo que conmemoramos es que no podíamos nosotros salvarnos y por eso tú viniste que venir a buscarnos. Señor, permítete, pedimos hoy, si así es tu voluntad, que abra oportunidades. Que cuando vayamos de este lugar a reunirnos con nuestros familiares y amigos, tú nos des una oportunidad hoy para recordar una vez más el Evangelio y hablar de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Una vez más, gracias, porque el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, porque tú enviaste a tu Hijo. Gracias te damos hoy, Señor, en esta mañana. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Aquellos que están entre nosotros, que no han puesto su esperanza en Jesús, qué mejor día para hacerlo que este. Un día donde usted reconoce el regalo más grande que tiene en Cristo.
donde usted reconoce que no puede hacer nada por usted mismo para salvarse. Y usted viene hoy a Jesús. Es nuestra invitación constante. Si estás entre nosotros hoy, no salgas de este lugar sin poner tu fe en Jesús, sin acercarte a nosotros para orar por ti. Solo poner tu fe en Jesús. En creer eso, decir, sí, yo lo creo. Yo creo que yo estaba así como ese pueblo descrito en tinieblas, sin esperanza. Y que solo una intervención de Dios puede salvarme. Y yo creo eso hoy. Que no hay nada que yo haga que pueda salvarme. Y si hoy, en este día, has puesto tu fe en Jesús por primera vez, sería para nosotros un gozo, mi hermano, escuchar esa noticia. Y por eso te invitamos a que no salgas de este lugar sin dejárnoslo saber. O aquellos que están viendo esta transmisión o la verán más adelante, de igual forma, sin comunicarlo. Pero también como iglesia hay una gran responsabilidad. Sé intencional, mi hermano, aproveche esta época cuando usted vea quizás el que no ve hace tiempo. O cuando el vecino tiene más ganas de hablar de las que tiene el resto del año. Porque es una época donde usted sabe lo que es la Navidad. Aprovechelo intencionalmente. Yo hace poco le contaba al pastor Ricardo que hablaba con una persona que me decía, esta es la época que más detesto. Así. Lo que es para muchos la época festiva, la mejor época del año. Dice, no, esta es la época que más detesto. Hay gente que por lo que oraba el hermano Gerardo. Porque hay gente que sufre mucho en esta época. Recuerda a su familia, recuerda a los seres queridos que ya no están. Y también sufre mucho. De hecho, usted sabe que hay unas tasas de suicidio altas, incluso en esta época festiva. Pero recordemos siempre, mi hermano, que la gente allá afuera está buscando esa esperanza. Está buscando la paz. La está buscando en el mundo. Pero ya se nos ha dado el príncipe de paz. Apuntémoslos hacia él. Apuntémoslos hacia ese príncipe de paz. Es nuestra encomienda. Es nuestra tarea. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a realizar esa tarea que Dios nos ha encomendado. Así que agradecemos a Dios por este día que nos podemos reunir. Gracias a cada uno de ustedes que pudieron estar con nosotros.